Privilegio realmente para mí estar con ustedes, como dijo nuestro hermano, aunque sea por vía Zoom, pero un día nos vamos a conocer. en- si no es aquí en este mundo, vamos a conocernos ya con cuerpos glorificados en la presencia del Señor. Así que de antemano les digo que verdaderamente ha sido un gozo para mí estar con cada uno de ustedes y compartir la palabra. Para mí es un privilegio siempre el poder estar conociendo a nuevos hermanos y especialmente hermanos como ustedes que fueron introducidos por medio de David, a un hermano que conozco de hace muchos años desde acá en Nueva York. Muy bien, vamos a continuar con nuestra epístola en estudio, aunque sea algunas lecciones nada más, en esta epístola de Primera de Juan. Y hoy vamos a ir al último capítulo, Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a leer un versículo que es uno de los propósitos de la epístola, y creo que este es uno de los propósitos más conocidos de esta epístola de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5 y el verso 13. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, el apóstol está escribiendo a sus lectores, a estos cristianos, para que ellos puedan tener certeza, seguridad acerca de su salvación. Y eso es lo que Dios desea en cada cristiano, que podamos tener una seguridad completa en su palabra en, con respecto a nuestra salvación. Entonces, la pregunta que nos debemos de hacer en esta noche es: ¿cómo sabemos si verdaderamente somos salvos? Juan aquí nos da en la epístola varias pruebas de cómo saber si realmente hemos nacido de Dios. Y es el apóstol que continuamente en la epístola va diciendo algunas cosas y dice que si cumplimos con esto, entonces hemos nacido de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Somos personas que tenemos una fe genuina. Y eso es lo que queremos examinarnos realmente cada uno y llegar a esa plena confianza y certeza, como dice aquí el versículo, de que tenemos vida eterna. No debemos de estar dudando acerca de nuestra salvación, debemos de tener confianza en lo que Dios nos ha dicho, y si pasamos estas pruebas, entonces podemos con toda certeza, sin ningún temor, confiar en lo que Dios nos ha dicho en esta epístola y estar tranquilos con respecto a nuestra salvación y saber que vamos camino al cielo. Así que estas pruebas van a ser la manera en que podemos examinarnos a nosotros mismos y aún examinar a otras personas que dicen que son creyentes o que son cristianos, porque hoy en día usted puede ver a su alrededor, se va a dar cuenta que ahora la mayoría de las personas creen que son cristianos. Los católicos creen que son cristianos, que van al cielo. Algunos piensan que van al cielo, la mayoría no, pero los mormones creen que son cristianos. Muchas religiones falsas ahora piensan que son cristianos. Esto no era así hace 30, 40 años, pero hoy en día todos piensan que son cristianos. Entonces vamos a ver cuatro pruebas aquí en la epístola de Primera de Juan que nos demuestran que verdaderamente somos cristianos, que tenemos una fe genuina, una fe verdadera y que vamos camino al cielo. Voy a dar los nombres técnicos de cada una de estas pruebas y luego vamos a explicarlas una por una. Bueno, la primera es la prueba histórica de la fe verdadera. La segunda es la prueba teológica de la fe. La tercera es la prueba moral. Y por último, la prueba social. Mediante estas pruebas nosotros vamos a poder ver si nuestra fe es genuina, es real, y si nuestra convicción es verdaderamente una convicción en lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Bueno, comenzamos con la número 1, la prueba histórica de la fe. Vamos al primer capítulo de esta epístola, Primera de Juan, capítulo 1, y en el versículo 1.
Y esta prueba apunta hacia el pasado y lo que debemos de preguntarnos es lo siguiente. ¿Está mi fe, perdón, puesta o está basada en hechos y no en sentimientos? ¿Está mi fe puesta sobre eventos reales que han ocurrido o está puesta sobre experiencias y aún experiencias místicas? El cristianismo realmente es único en este respecto. El cristianismo es una religión histórica. Por lo tanto, si es una religión histórica, esto demanda que el libro, la palabra de Dios, la Biblia, sea un libro que sea realmente preciso históricamente. Entonces, cuando vemos las escrituras, nos damos cuenta que la Biblia verdaderamente es un libro preciso en la historia que cuenta. La Biblia no es un libro de historia como un libro de colegio, pero sí contiene historia y esa historia que cuenta y narra es 100% precisa, es correcta, es verídica y puede ser comprobable hasta el día de hoy. Entonces la Biblia es verídica y es verídica porque el que reveló este libro es Dios mismo, es la palabra de Dios mismo. Si usted va a Hebreos en el capítulo 6, en el verso 18, vamos a leer que es imposible que Dios mienta. Lo mismo dice Pablo en el capítulo 1 de Tito, que confiamos, tenemos nuestra esperanza en un Dios que no miente. Y el salmista también dice que la palabra del Señor es recta, es verdadera. Por lo tanto, tenemos un libro escrito, inspirado por un Dios que no miente y por lo tanto cada historia, cada cosa que aparece en este libro es 100% real, es verídico y puede ser corroborado, puede ser comprobado por un sinnúmero de métodos. Así que la Biblia puede ser comparada con otros libros. Si usted compara la Biblia con el Corán o con el libro de Mormón, con los escritos hindúes, los Vedas y cualquier otra escritura de otras religiones, descubre que estos libros realmente son libros de ideas, pero no son libros de hechos históricos. Es más, si usted lee el libro de Mormón, se va a dar cuenta que suena más como un cuento, más que algo real. El libro de Mormón no puede ser comprobado históricamente ni arqueológicamente. Sin embargo, la Biblia sí. La Biblia es un libro que puede ser comprobado históricamente y arqueológicamente. Entonces, la pregunta que nos debemos de hacer ¿es su fe, está mi fe basada en hechos, no en sentimientos? Esa es la primera cosa. No es la fe mística que algunos tienen, como en el tiempo de el apóstol Juan, aquellos gnósticos que tenían una fe mística. No, estaban basados en un conocimiento aún fuera de la Biblia, en el cual ellos creían que podían confiar en Dios y que esto les hacía mejores aún que los cristianos. Mas, sin embargo, repito una y otra vez, la fe verdadera solamente puede estar basada en la palabra de Dios porque viene del Dios verdadero y por lo tanto puede ser corroborada, precisa en la historia y en la arqueología. Esa es la fe cristiana. Entonces, la pregunta puede ser aún más directa. ¿Está mi fe puesta sobre una persona real? ¿Está mi fe puesta sobre Jesucristo, quien vivió, existió en este mundo? Por eso ahora aquí leemos el versículo, Primera de Juan capítulo 1 y el verso 1. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Mi fe está puesta en la persona del Señor Jesucristo, dice Juan, el apóstol, pero él recalca y enfatiza y dice, esa persona en la cual yo he confiado, yo la vi, yo estuve con él, yo escuché su palabra,
Yo escuché los sermones que él daba. Yo escuché cuando él nos hablaba y nos aconsejaba y nos reprendía. Yo lo vi literalmente cuando él hizo milagros. Yo estuve con él, lo contemplé, lo toqué. Este es el Juan que se recostaba sobre el pecho de Jesús. Él sensorialmente conoció a Jesús. Él vio literalmente, físicamente, a la persona del Señor Jesucristo, el verbo de vida, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Y eso es lo que Juan está enfatizando. Nosotros lo vimos. Y cuando nosotros hablamos de relatos históricos, hablamos de historia, nos damos cuenta que los testigos de los acontecimientos son fundamentales para los relatos históricos. Toda historia requiere verdaderamente de testigos presenciales. Y esto es lo que Juan está diciendo. Nosotros somos testigos presenciales de aquel que vino a este mundo y vivió entre nosotros, el Señor Jesucristo. Y todo lo que escriben ellos está basado en su gran mayoría en hechos que fueron vistos personalmente por estos escritores, la mayoría en la Biblia. Usted puede ver las historias en la Biblia contadas por varios de estos escritores y nos damos cuenta que ellos fueron realmente testigos oculares. Por ejemplo, Moisés cuenta la historia del Mar Rojo. Él estuvo presente cuando Dios, con su poder, usó ese instrumento que tenía Moisés en su mano para abrir las aguas del Mar Rojo. Josué estuvo presente cuando Dios destruyó las murallas de Jericó. Ahí estaban estos hombres. Los discípulos de Jesús estaban sentados en una habitación, orando, meditando, realmente quizás apesadumbrados porque su maestro había sido muerto y de repente el Señor entró a través de las paredes y se manifestó a ellos. Mateo el evangelista también estuvo ahí, lo vio y escribió acerca de esto. Juan el apóstol, que es el que estamos usando en esta noche y viendo lo que él escribió, también estuvo ahí y escribió acerca de ellos. Escribió 5 libros, el libro del Evangelio, las 3 cartas y el Apocalipsis. Y así algunos otros como Marcos, aunque no fueron testigos presenciales de algunas cosas, fueron personas que se acercaron a personas que sí lo fueron, como Pedro, y él escribe acerca de estos eventos reales. Entonces, la palabra de Dios es precisa y es 100% verídica, es correcta en lo que se ha escrito con referente a todo y especialmente a la historia. Judas, en su corta epístola, si usted va al libro de Judas, se va a dar cuenta que Judas está hablando también y cuando escribe a estos creyentes, les dice lo siguiente: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Él está recordándole lo que ocurrió, un evento real, de que Dios libró, sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y eso es lo que él les está recordando. Le está recordando eventos reales. Y luego en el versículo 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y aquí ahora él está diciéndoles que los apóstoles decían de manera profética que en el futuro, en los postreros tiempos, los tiempos en los cuales estamos viviendo nosotros, vendrían burladores, personas que se iban a burlar de la palabra de Dios. Y usted y yo somos ahora testigos oculares de lo que ellos dijeron hace cuánto tiempo atrás, miles de años. Entonces, sabemos con exactitud que la palabra de Dios es precisa, tanto en la historia del pasado como en la profecía futura. Es exactamente igual para Dios decir el pasado o decir el futuro, porque Él es el Dios del presente, el gran yo soy. El apóstol Pedro también nos hace ver la precisión de la Biblia. Dice en segunda de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 12:
Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmado en la verdad presente. Y si usted nota ahora en el versículo 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí Pedro se está refiriendo sin lugar a duda a la transfiguración. Pedro vio con sus propios ojos la majestad del Señor Jesucristo transfigurado delante de ellos. Pero note lo que él dice ahora en el siguiente versículo, el versículo 19 de 2 Pedro capítulo 1. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Imagínense, si el testigo ocular es seguro, dice Pedro, la palabra de Dios, la palabra que Él nos ha revelado, este libro, la Biblia, es más segura aún que un testigo ocular. Así de segura es la palabra de Dios porque es la verdad de Dios. Son las palabras del Dios eterno. Entonces dice, y este es el consejo del apóstol, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y entonces vemos aquí la precisión de la Biblia, en la historia y también en la arqueología. ¿Sabía usted que Lucas en el libro de Hechos cita 54 ciudades, 31 países y 9 islas diferentes? Y en la era moderna, los arqueólogos han encontrado cada uno de estos lugares, cada uno de estos países, cada una de estas ciudades y estas islas existen hoy en día. Y usted puede ir y ver estos lugares porque fueron reales y siguen siendo reales. Así es de exacta la Biblia. La Biblia es perfecta. Hubo épocas en que los arqueólogos decían, bueno, quizás esto que está diciendo la Biblia es un invento de aquella época, pero no. La arqueología, esta ciencia ahora, ha desenterrado las pruebas, las evidencias de estos lugares, de estas culturas, algunas civilizaciones que la ciencia dudaba que existían, que se mencionan en la Biblia, y sin embargo, ahora es 100% comprobable. Así que la Biblia es precisa históricamente y arqueológicamente. Tan precisa es la Biblia históricamente que la Biblia puede escribir la historia de antemano. Miren el libro de Daniel. Daniel habla de 4 poderosos imperios que existirían en este mundo. Y habla de estos 4 porque estos 4 son los que tuvieron de alguna u otra manera conexión con el pueblo de Israel. Y él habla acerca de Babilonia, de los medos persas, de los griegos y de los romanos. Y estos 4 imperios son imperios muy famosos. Usted toma un libro de estudios sociales o de historia del colegio y usted lo puede abrir y usted va a notar que todos estos imperios están ahí mencionados. Es historia, fue algo verídico. Sin embargo, Daniel habló de algunos de ellos sin que fueran un imperio. Daniel era un siervo del imperio de Babilonia y también lo fue del Medo Persa. Sin embargo, él nunca conoció y nunca estuvo o vivió bajo el griego y el romano. Sin embargo, él predijo el futuro diciendo que también estos iban a llegar a ser poderosos imperios. Y eso es lo que la Biblia es. En realidad es un libro muy preciso en todo sentido, aunque yo estoy hablando ahorita en este momento más de la historia y de la arqueología. Podríamos hablar de otras cosas, la profecía, podríamos hablar de la ciencia, cuán precisa es la Biblia en la ciencia, también es 100% precisa y en otros temas. Algunos dirán y dicen hasta hoy en día, algunas religiones falsas dicen que la Biblia ha sido cambiada y después de miles y miles de años, imagínense, la Biblia se escribió hace más de 2000 años o más. El Antiguo Testamento ciertamente mucho más años que 2000. Entonces, ¿cuánto cambio tiene que haber tenido la Biblia?
Sin embargo, a pesar de todo, la Biblia sigue sin ningún cambio, sigue tan exacta, tan precisa como el documento original fue escrito. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, hubo un acontecimiento, no sé cuántos han oído, creo que la mayoría han de haber escuchado acerca de los manuscritos del Mar Muerto, cuando fueron descubiertos allí en las cuevas de Qumran. Estos manuscritos del Mar Muerto fueron escritos 100 años antes del Señor Jesucristo. Y estos manuscritos contenían todos los libros del Antiguo Testamento, con la excepción de uno, con la excepción del libro de Esther. Todos los libros del Antiguo Testamento estaban ahí en estas vasijas de barro, en estas cuevas de Qumran. Y entonces nos damos cuenta que cuando se hizo este descubrimiento, lo primero que la gente quiere corroborar es cuán exacto era la copia que nosotros en ese momento teníamos, comparándola con estos que acababan de ser descubiertos. Bueno, fíjense, lo que quiero decirles es que cuando encontraron estas copias de los manuscritos del Mar Muerto, con todos estos libros del Antiguo Testamento, las copias de la Biblia más antiguas que teníamos y que conocía la humanidad de entonces, databan de el año 900 después de Cristo. O sea, que entre las copias de los manuscritos del Mar Muerto, que se habían copiado 100 años antes de Cristo, y la última versión de la Biblia que se tenía y se conocía, la más antigua de 900 años después de Cristo, habían pasado 1000 años, exactamente un milenio. Y entonces uno podría pensar desde el punto de vista racional, científico, cuántos errores tenía que tener estas nuevas copias, cuántas diferencias tenían que existir entre estas copias del Mar Muerto con la más conocida de 900 años después de Cristo. Y esto es lo que usan muchas religiones falsas. Los musulmanes dicen esto, argumentan de esta manera, los mormones argumentan también de esta manera, mucho tiempo de copiarse, así que tienen que haber muchos errores. Mas, sin embargo, cuando se hizo la comparación de estos documentos, uno diría, bueno, tal vez hubo un error de 10%, y otros dirían, tal vez puede ser de 5%. Bueno, ¿cuál fue el margen de error? El margen de error fue 0%. Eran idénticas. Lo que se había escrito 100 años antes de Jesucristo era exactamente, era idéntico, era lo mismo que se había escrito 900 años después de Cristo. Esta era la manera en que los escribas judíos, estos hombres, copiaban los manuscritos. Eran hombres dedicados y no tengo tiempo para explicar esto, pero eso es impresionante cómo estas personas copiaban los documentos y era una copia perfecta porque ellos creían de que Dios era un Dios fiel, era un Dios verdadero y Dios no aceptaba los errores. Así que la evidencia arqueológica, histórica de la Biblia es impactante, es asombrosa. Y la pregunta es, ¿cuánta evidencia arqueológica histórica existe para el Libro de Mormón? ¿O para el Corán? ¿O para los escritos hindúes? Bueno, la respuesta es que no existe ninguna. Los mormones se excusan diciendo de que la arqueología en América, en Centroamérica, en Suramérica, porque no saben exactamente dónde ocurrieron los hechos que narra el Libro de Mormón, si fue en Centroamérica o si fue en Sudamérica o en Norteamérica. Entonces dice que la arqueología en estos lugares no ha sido realmente muy avanzada y por lo tanto no saben y no se ha descubierto nada para comprobar o corroborar el libro de Mormón. Es más, lo que ellos dicen es lo siguiente. Los mormones dicen así, voy a leerlo literalmente. Sé que el libro de Mormón es verdadero porque he orado a Dios y le he pedido decirme si es verdadero. Eso es la prueba, la evidencia para ellos de que el libro de Mormón es real. O sea que ellos están diciendo, no necesitamos evidencia.
si el Espíritu de Dios no los confirma, así que no hay ninguna prueba contra el mormonismo que pueda convencerlos a ellos de que están equivocados. Entonces la pregunta es, ¿está mi fe basada en hechos reales y no en mis sentimientos, no en una experiencia mística de algo que ha ocurrido en mi vida? Los sentimientos no son algo de fiar. Los sentimientos son inexactos casi siempre. Si fuera por nuestros sentimientos, entonces hoy nos sentiríamos salvos y mañana no. Y luego otra vez nos sentiríamos salvos y pasado no. La fe debe estar basada en hechos reales, en la palabra del Dios eterno, que es imposible que mienta. Si mi fe está basada en una experiencia mística o en mis sentimientos, entonces voy a ser realmente una montaña rusa con respecto a mi certeza de la salvación. Debo de solamente poner mi fe en la palabra de Dios, que nos dice claramente, como lo dice aquí en este versículo, primera de Juan, que es uno de los versículos, hay muchos más versículos, muchos más testimonios de Dios mismo dándonos a los creyentes. Dice claramente, estas cosas os he escrito, Dios escribió esto a través del apóstol, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis tiempo presente vida eterna. No que voy a tener, no, sino que tengo. Por lo tanto, es Dios que me dice, si yo he creído en la persona del Señor Jesucristo como mi Salvador, como el Señor de mi vida, entonces yo poseo, tengo en este preciso momento vida eterna. Él mismo en el libro dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Esa es la prueba primera que encontramos en este libro. Esta es la prueba histórica. Hablando entonces de la persona del Señor Jesucristo, vamos a entrar a la segunda prueba, que es la prueba teológica de la fe. Y vamos a ir aquí siempre en Primera de Juan, capítulo 5 y el verso 1. La segunda prueba es la prueba teológica. Cualquier persona puede decir, yo creo en la Biblia. Los mormones dicen que creen en la Biblia y argumentan, y cuando uno platica con ellos, ellos dicen que el libro de Mormón y la Biblia están a la par. Sin embargo, en la práctica, eso no es real en la vida de ellos. Ellos están más realmente estudiando más el libro de Mormón que la Biblia. Ni siquiera a veces leen la Biblia. Por eso es que siguen en este engaño. Entonces, la segunda prueba de la fe tiene que ver más que solamente creer en la palabra de Dios, sino que cómo creo yo en la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué piensa la persona de Cristo? Esta es la segunda prueba. ¿Cuál es el concepto que tengo yo de Jesucristo? Y cuando usted lee aquí en Primera de Juan, capítulo 5, el verso 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Eso es claro. Juan dice, usted es un hijo de Dios si usted cree que Jesús es el Cristo. Y si vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 16, el mismo escritor, el apóstol Juan, pero ahora en el Evangelio, y en el capítulo 16 vamos a encontrar algo importante también que nos ayuda a entender esta prueba teológica de la fe. Capítulo 16 y el versículo 15 dice del Evangelio de Juan, todo lo que, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomaría de lo mío y os lo hará saber. Bueno, creo que estoy leyendo donde no es. 16, 15, no. Pues yo lo tengo escrito acá. Creo que tengo la porción equivocada, pero el texto dice así.
el Señor Jesucristo estaba hablando con los discípulos y dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo, ustedes saben que siempre el que respondía era Pedro. Y respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está la respuesta. Esta respuesta de Pedro coincide exactamente con la respuesta, con lo que Juan nos dijo en la epístola. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, vemos que la prueba teológica es qué es el concepto que yo tengo de la persona del Señor Jesucristo. Y el concepto es Jesucristo es el Cristo. Y Juan lo dice de mejor manera en la epístola, en el capítulo 5, el verso 1. Jesús es el Cristo. Jesús es el nombre de el Señor humano. Eso fue lo que le dijo el ángel. Dijo, y le llamará Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y Cristo es el título divino, es Dios. Y por lo tanto, lo que nos está diciendo Juan es que el que verdaderamente tiene una fe genuina, cree que Jesús es Dios, cree que Jesús es humano, cree que Jesús es 100% Dios y 100% humano. Eso es lo que nos está diciendo. Algunas veces a la gente le cuesta creer que Jesús es Dios, pero a nosotros a veces en la iglesia nos cuesta creer que Jesús es hombre, pero Él es ambos, es Dios y es hombre, 100% Dios, 100% hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, dice así, hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es hombre, pero es la segunda persona de la Trinidad. Es el verbo de vida, como nos dice el apóstol en la epístola y como nos lo dice también en el Evangelio. En él estaba la vida. Él es el verbo de vida. Cuando oramos a Jesús, entonces estamos orando a Dios, pero también estamos orando a un ser humano. Por eso, usted y yo no necesitamos orar a través de un sacerdote humano, porque Jesús es un sacerdote humano. Por eso no necesitamos rezarle a María, sintiendo que ella va a ser más humana y más comprensiva. No, Jesús es humano y es comprensivo. Por lo tanto, no necesitamos acercarnos a otra persona. Él es humano y Él es Dios. Podemos ir directamente a Él y darle nuestros problemas, entregarle nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, y Él, siendo Dios y siendo humano, comprendiendo nuestra debilidad, entendiéndonos, entonces Él va a contestarnos y va a darnos lo que le pedimos. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho carne es la prueba teológica. Por mucho que alguien piense y diga que cree en Jesús o que admire a Jesús, si no cree que Él es Dios, entonces no es cristiano. Hay muchas personas que creían en el Señor Jesucristo y creen hoy en día como un gran hombre, como un gran maestro, como un gran filósofo, pero no creen que es Dios. Por lo tanto, estas personas no son cristianas. El Señor le dijo a los religiosos de su tiempo, si no creéis que yo soy, refiriéndose a su deidad, moriréis en vuestros delitos y pecados. El Señor Jesucristo es Dios, el Señor Jesucristo es hombre. No podemos explicarlo. El libro de Colosenses dice que en él habita la plenitud de la deidad. No podemos explicarlo. El apóstol Pablo dice, este es un gran misterio. Dios se humanizó en carne. Si pudiéramos explicarlo, entonces, querido hermano, querido amigo, entonces fuéramos Dios mismo. Por lo tanto, no podemos
explicarlo más que creerlo por la fe. Entonces tenemos esta prueba, segunda, la prueba teológica, que tiene que ver con mi concepto acerca del Señor Jesucristo. Y debo de creer que Jesús es el Hijo de Dios, es hombre y es deidad. Tercer lugar, la prueba moral de la fe. Primera de Juan, volvemos al libro. Primera de Juan, capítulo 3. Y ahora vamos a ver el verso 9. Esta es la tercera prueba, es la prueba moral de la fe. Dice el versículo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora note que dice que no practica el pecado, no dice que no peca, porque aún más recuerdan capítulo 2, el verso 1, Dios nos da el estándar es no pecar, y sin embargo dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que aquí nos está dando la tercera prueba, la prueba moral de la fe, y es cuando una persona que realmente haya tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, entonces tiene un cambio moral. Lo que significa que realmente ha encontrado a Jesucristo es que hay un cambio evidente en la vida de la persona. Ya no es el mismo de antes, ya no es la misma persona. Yo por eso, sin lugar a duda, tengo muchas dudas de muchas personas, especialmente famosas, cantantes y actores y algunos otras personas que dicen que se han vuelto cristianos, mas sin embargo ellos siguen haciendo exactamente lo mismo. Están en sus mismos trabajos, haciendo las mismas cosas y no hay cambios en su vida, más que decir que son cristianos. Sin embargo, cualquiera puede decir que son cristianos, pero aquí esta prueba exige que haya un cambio de vida, un cambio en la moral de la persona, desde el interior hasta el exterior de la persona. Es una prueba simple. Si Dios me salvó, si yo tuve un encuentro con el Señor Jesucristo, entonces tengo que tener una vida cambiada. Eso es lo que dice el apóstol. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Si verdaderamente entonces has tenido un encuentro con Jesucristo, entonces tu vida ha sido cambiada radicalmente. Eso es la realidad. Ahora imagínense que esta reunión hubiera sido presencial y yo estuviera allá en Chile, en su asamblea, y la reunión comenzaba a las 8, pero yo me aparezco a las 8:30 y le digo al hermano Adán, mire hermano Adán, he llegado tarde porque en la autopista, mientras manejaba en mi automóvil, he tenido un encontronazo con una rastra, no sé si es el mismo nombre que se usa en Chile, esos camiones que tienen 18 ruedas, larguísimos y fuertes, y me he encontrado con ese camión y he chocado de frente a frente y por eso he llegado tarde. Bueno, Adán y los demás hermanos, sin lugar a duda, iban a pensar una de dos cosas. Uno, este tipo está completamente loco, está rematado. ¿Cómo puede ser que ha tenido un encuentro con un camión, un choque de frente y está aquí? Imposible, no puede ser. Entonces, si no estoy loco, la segunda opción sería, este tipo es un mentiroso, pero de marca, es un mentiroso que no tiene vergüenza de decir una mentira como esa. Es que es obvio, hermanos, que si yo tuve un choque con un camión de ese calibre, yo tengo que tener evidencia de ese encuentro. Y la evidencia va a estar en un cuerpo mutilado, destruido, muerto, porque ese accidente no era para sobrevivir. Entonces no podría haber estado en la iglesia, no podría, nunca hubiera llegado. Así es también el encuentro con el Señor Jesucristo. Si usted y yo hemos tenido un encuentro espiritual,
verdadero, genuino con la persona del Señor Jesucristo, quien es Dios, quien es santo, entonces mi vida tiene que haber cambiado radicalmente y ahora vivir una vida santa. Recuerden que el apóstol dice, no practica el pecado, no dice que no cae en pecado, no dice que usted nunca más va a volver a pecar, pero sí dice que hay una evidencia clara, genuina, de que la vida de esa persona que profesa haber tenido un encuentro con Jesús es diferente. Ya no es la misma persona. La familia puede atestiguar de ello. La familia cercana, los amigos, los vecinos, las personas, los amigos, los compañeros de trabajo, ellos pueden ahora decir, esa persona no es la misma. Es una nueva persona. Ya no hace lo que hacía antes. Ya no habla como hablaba antes. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Significa un cambio de comportamiento. Eso es lo que está enfatizando Juan. Pero eso es lo que enfatizan todos los escritores del Nuevo Testamento. Escuche sin lugar a dudas, pensando acerca de esto, lo que ellos nos dirían a un unísono sería, si realmente has tenido un encuentro con Jesucristo y Jesucristo está viviendo en ti, entonces no podés seguir viviendo en pecado. No podés seguir haciendo las mismas cosas que hacías antes. Debes de dejar el mal, debes de dejar de mentir, de robar, de vivir en inmoralidad. Si no es realidad esto, entonces quiere decir que no eres cristiano. Mira otro versículo, el versículo una vez más. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y eso es lo que nos está diciendo. La simiente de Dios mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros, dice aquí el apóstol. Dice, porque la simiente de Dios permanece en esa persona, en el creyente. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Quién no puede pecar? El Espíritu no puede pecar. Pero cuando usted peca, ese Espíritu que mora en usted le va a hacer ver que está en pecado, que ha hecho algo que ha ofendido a Dios y que debe de arreglar sus cuentas a través de la confesión, el arrepentimiento, viniendo a Dios, y Dios, que es fiel y justo para perdonar, le perdonará y volverá a la comunión con Dios. Pero alguno por ahí dirá, pero la Biblia enseña que yo solamente tengo que creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Cuando le preguntaron al carcelero de Filipo, cuando él preguntó qué debo hacer para ser salvo, los hermanos, los apóstoles, bueno, por así decirlo, creo que ambos contestaron y dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Sin embargo, cuando uno va a otras partes de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la Biblia no solamente enseña que debemos de creer en Jesucristo para ser salvos, sino que también enseña que el que ha creído en el Señor Jesucristo, entonces tiene una vida nueva. Efesios 2, capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí está, un nuevo andar. Si usted es una nueva criatura, una nueva creación, un hijo de Dios, ha nacido de Dios y ahora es parte de esta familia, entonces debe de andar de una manera nueva. Debe de andar, dice Juan, aquí, como él anduvo. Entonces implica un cambio radical en la vida. Y podríamos ir a Santiago, en donde encontramos más evidencias y más versículos en donde se nos habla de una nueva vida y se nos habla de cosas que dejamos y cosas que debemos de hacer. Pero vamos a pasar a la cuarta prueba de la fe. Es la última, es la prueba social de la fe, capítulo 3 de Primera de Juan y el versículo 14. Dice,
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y luego, si vamos al capítulo 4, al verso 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Si un hombre dice entonces que ama a Dios y no ama a su hermano, entonces no es cristiano. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Si no ama a los hermanos, entonces no ama a Dios. Si realmente usted y yo hemos tenido un encuentro con Cristo, entonces una evidencia clara es que vamos a amar lo que Dios ama. Y Dios te ama a ti y me ama a mí porque somos sus hijos. Y por lo tanto, yo te amo a ti porque eres un hijo de Dios y porque eres mi hermano. Entonces, una persona que no ama a sus hermanos y hermanas en Cristo, en realidad no ama a Dios ni ama a Cristo. Puede decir, pero en realidad si no lo hace, entonces no es verdaderamente un cristiano. Esta es, creo, la prueba más difícil de las cuatro. Esta es la más dura. Es fácil para los cristianos decir, yo creo en la persona del Señor Jesucristo. Yo he puesto mi fe en el Señor Jesús, quien murió en el Calvario, fue sepultado y resucitó el tercer día. Esa es la prueba histórica de la fe. Es fácil decir esto, ¿verdad? También podemos, como cristianos, fácilmente decir, yo creo que el Señor Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Esto lo puede decir cualquier persona en realidad, no solamente los cristianos. Pero ahora es un poco más difícil pasar la prueba moral y tener un cambio radical en la vida, ser una persona diferente. Pero ahora entramos en la cuarta prueba. Es mucho, mucho más difícil demostrar ese amor derramado en el corazón del creyente. Solo el creyente puede amar de esa manera. Solamente el creyente puede amar como Dios amó a este mundo. Y esto es verdaderamente lo que impacta al mundo. Ni siquiera le impacta algunas veces la moralidad nuestra, porque hay incrédulos que son muy morales en verdad. Mas, sin embargo, cuando miran el amor de Dios entre los cristianos y hacia ellos también, entonces esto es impactante. No sé si ustedes han escuchado algunas personas, algunos cristianos que dan su testimonio y cuando ellos dan el testimonio dicen, bueno, yo antes no fumaba, no, yo antes, perdón, fumaba, yo antes bebía, yo antes bailaba, iba al cine y jugaba cartas, apostaba, hacía todas estas cosas terribles, pero ahora yo no hago ninguna de ellas. Ya he abandonado todo esto. Bueno, esto parece que sería algo impactante para muchas personas, pero no lo es. Realmente no es impactante para muchos incrédulos, para una gran mayoría en verdad, porque lo que no tardamos en descubrir es que la mayoría de las personas no se sienten atraídos a este testimonio porque muchas personas mundanas no hacen ninguna de estas cosas. Yo conozco incrédulos que no beben, que no fuman, que no ah, apuestan, que no van al cine, que no son mujeriegos, que no son personas muy, muy morales. ¿Qué impresiona a estas personas? ¿Sabe qué impresiona? Cuando yo amo como amó el Señor Jesucristo. Cuando yo amo a mi hermano como el Señor les ama a ellos. En esto conocerán, dice todos, que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. El mundo no conoce el amor verdadero. Y cuando ven el amor entre los cristianos, esto es impactante. Por eso es por lo que
Juan dice que la prueba social de la fe de un cristianismo genuino es que comienza en amar y no precisamente a los que te aman a ti o a los que están de acuerdo contigo, porque eso es fácil. Amar al que me ama y amar al que está de acuerdo conmigo es muy fácil, sino amar a aquellos que te maltratan, que te tratan mal, que te critican, que tienen un punto de vista diferente que el tuyo, que te desprecian algunas veces y cuántas otras cosas más. Y tú les amas y los tratas bien, le das la bienvenida, les tratas con cortesía, les pagas el mal con bien. Entonces, esto verdaderamente es impactante para tanto incrédulos como para cristianos. Esto es lo que nos hace diferentes. Amar como el Señor Jesucristo. Esa es la señal del amor. Eso fue lo que a mí me atrajo personalmente al Señor. Yo era un joven de 17 años y miraba en mi colegio la enemistad, las peleas entre los muchachos, pero cuando yo miré a este grupo de cristianos al cual fui introducido, me di cuenta de que había un gran amor entre ellos. Se trataban con amor, se trataban con respeto, había una pureza entre los varones y las muchachas, y yo dije, ¿cómo puede ser esto? Esto nunca lo he visto en mi vida. Y esto me atrajo. Y empecé a ir a la iglesia, escuché la palabra de Dios y me convertí al Señor. Esto fue impactante. Verdaderamente supe de que esas personas conocían a Dios, porque el amor que se mostraban los unos con los otros era real, era evidente y podía palparse y verse en acciones, en palabras. Entonces, esto me llevó a mí a buscar más de Dios. Y esto es realmente lo que Dios quiere, que impactemos al mundo a través de el amor que Él ha derramado en nosotros. Entonces, si pasamos estas 4 pruebas, hermanos, no hay ninguna duda de que somos del Señor. Las 4 pruebas de la fe. Una prueba primera es la histórica. Está mi fe puesta en eventos reales. Está mi fe puesta en una persona real. Y nosotros como cristianos podríamos decir, está mi fe puesta sobre la eterna palabra de Dios, que es precisa, que es correcta y que no contiene ningún error. La segunda prueba, la prueba de teológica. Creo en el Señor Jesucristo, que es Dios y que es hombre. La prueba moral. Ha habido un cambio en mi vida. Ya no soy el mismo y estoy creciendo aún más en esta nueva vida hasta que Él venga y me glorifique y me haga perfecto. Y la última prueba, el amor. Amo a mis hermanos. Me sacrifico por ellos. Demuestro este amor que solamente Dios me puede dar a los que me rodean. Y estas son las pruebas. Si pasamos estas 4 pruebas, entonces, sin ninguna duda, somos de Él. Que Dios pueda bendecirnos, fortalecernos y que podamos siempre tener la certeza de que somos de Él. No por sentimientos, porque los sentimientos cambian, no por una experiencia mística, sino porque si hicimos lo que Él nos dijo que hiciéramos, que pusiéramos nuestra fe en su Hijo, el Señor Jesucristo, en la obra preciosa del Calvario y en la resurrección, entonces somos salvos y debemos de creerle a Él. Para eso está el Espíritu nos confirma esta palabra en nuestros corazones. Que Dios pueda bendecirnos entonces en esta noche y pueda siempre ayudarnos a tener una certeza y seguridad de nuestra salvación. Señor, bendiga su palabra.